público, porque ahí están las obras de infraestructura entregadas a muchísimos contratistas privados, donde realmente uno no ve resultados. Y lo segundo, y el tercer punto, hombre, hay una clase politiquera que no deja que este país avance, hay que derrotarla, hay que votar bien, invitar a la gente a votar bien, y ese es el sentido final de lo que les quiero decir. Yo creo que todos podemos considerar que hay soluciones distintas, busquen los candidatos que tienen esas soluciones que a ustedes les gustan, pero voten bien, voten buscando que haya representación de las ideas con las que ustedes se sienten identificados. Gracias. Muchas gracias. De esta manera le damos la palabra a la candidata por la Alianza Verde, Claudia López. Muchas gracias, Alejandro, qué placer estar acá, qué placer estar nuevamente en la Universidad Javeriana de Cali, donde he venido varias veces en los últimos años, a veces como investigadora de la MOE, a veces como periodista, la última vez como profesora invitada a su maestría de Derechos Humanos, y hoy como candidata al Senado. Yo creo que uno está hecho y marcado por sus propias vivencias y su propia historia. Yo nunca dejaría de votar, nunca. Nunca dejaría de ejercer mi derecho a escoger quién me gobierna y cómo. Yo creo en la democracia. Podemos dejar de lado las elecciones y dedicarnos a hacer asamblea popular y terminar en autoritarismo, pero las sociedades tuvieron que evolucionar siglos. Lograr que nuestra voz y nuestro voto contara como un mecanismo de decisión se demoró siglos de derrota de autoritarismos, fascismos, caudillismos de diferente pelambre. De manera que yo sí francamente no estoy dispuesta a votar siglos de evolución política de la humanidad, desde la esclavitud, pasando por el feudalismo hasta el fascismo, para votar mi derecho al voto así tan fácil. Lo segundo es que hay una, no diría yo anécdota, pero sí hay un hecho que me ha marcado a mí en la vida y que yo quisiera compartir, de por qué apreciar tanto, digamos, la posibilidad de escoger. A mí me ha gustado la política toda la vida, toda la vida. Yo no estoy metida en la política ahorita, pues yo no me dedicaba en la vida a la culinaria, yo me dedicaba en la vida a la política. Lo que pasa es que la he ejercido de muchas maneras, como investigadora, como académica, como politóloga, hoy como candidata, y obviamente son escenarios distintos. Pero si algo me marcó a mí en la vida, es que desde muy joven, que estaba muy involucrada en política y seguía con mucha atención los temas políticos, me tocó oír pues el narcoterrorismo, que un señor que se crea, él sí, solo, con el derecho a callarnos a punta de plomo, como cuando pasaba en la era de Pablo Escobar, que ponían una bomba cada tercer día o cada 2 días. Finalmente, al fin iba a cumplir 18 años, y como ustedes tenían una gran ilusión, digamos, de ejercer mi adultez, de muchas maneras, de ejercer mi autonomía, entre otras, votando. Saqué esa cédula pues con una ilusión, pues la brillé, hice fila el primer día, todo, pues conté cada día para llegar a las elecciones. Y el día que llegué a las urnas, ninguno de los 3 candidatos por los que hubiera querido votar estaba vivo. A Luis Carlos Galán lo habían asesinado, a Carlos Pizarro lo habían asesinado y a Bernardo Jaramillo lo habían asesinado. Nunca en mi vida, y hoy tengo 43 años, me he sentido más abusada que en ese instante, más amordazada que en ese instante. Nunca dejaría de ejercer mi derecho al voto, porque tuve que bautizarme políticamente descubriendo cómo no me lo dejaban ejercer a la brava. Todos estamos, y yo diría que todos, realmente todos, indignados con la calidad de la política colombiana, con la bajeza, con la ruindad, con la corrupción, con el abuso de poder de la política colombiana. A mí buena parte de mis amigos me dicen, pues usted está loca, usted cómo se va a salir de un doctorado, de una cosa prestigiosa, usted la respetan, para meterse en semejante porquería que es la política y el Congreso. Sí, es una porquería, pero por eso hay que meterse. Ustedes no van a creer por un minuto que alguien se va a aparecer con una varita mágica y nos va a arreglar el país desde arriba sin que nos untemos las manos para cambiar este país. Y digo untemos las manos, no necesariamente quiere decir que nos tengamos que volver todos candidatos. Yo estoy absolutamente convencida que lo que va a cambiar la política colombiana
es que existan al tiempo y en paralelo y con autonomía una movilización y organización social fuerte y una representación política decente. A punta de pura representación política decente, sin conexión y movilización con la ciudadanía, ni a punta de llorar todos en las calles en marchas, sin representación política, vamos a cambiar la política colombiana. La tragedia de este país es que en la mitad del país no hay instituciones. En la mitad del país está el poder del fusil, de la bala, de la chequera. Y en la mitad del país, que no queda muy lejos, aquí en Buenaventura, la Constitución es de juguete. Lo que dominan son los poderes de facto, llámese poderes políticos corruptos, o llámese Bacrin, o llámese FARC. Si nosotros queremos que en este país haya paz y haya instituciones y la política sea más limpia y menos corrupta y menos permeada por la mafia y por los paramilitares y por las guerrillas, vamos a tener que construir instituciones en esa mitad del territorio. Y eso se hace votando y participando y escogiendo a quienes pueden construir esas instituciones, porque no todo el mundo está interesado en construir instituciones. Colombia no tiene instituciones en la mitad del territorio, no por casualidad, ni porque nos tocó, ni porque es una calamidad histórica circunstancial, sino porque sistemáticamente buena parte de las élites han adoptado tener instituciones en un pedazo del territorio para una porción de la población y no para el resto. Y hemos dejado sistemáticamente a 15 millones de colombianos abandonados. Abandonados sin carreteras, sin conexiones, sin tierras. Entonces yo creo que eso se cambia es votando y decidiendo y escogiendo las políticas públicas que hay que nos pueden llevar a eso. Eso en términos generales, pero en esta elección en particular hay una circunstancia que a mí personalmente me motiva a meterme, una visión de cómo veo yo las cosas hoy y sobre todo como cuando levanto la cara y trato de pensar cómo puede ser Colombia en los próximos 10 años. Esa visión, que creo que es optimista, me hace meterme hoy, pese a que es posiblemente el peor año, el más enredado, el más polarizado, lo que ustedes quieran. Tal vez en los 200 años de historia de independencia de Colombia, nosotros, ustedes que están aquí sentados y yo, somos la tercera generación viva de colombianos que va a decidir cómo acaba una guerra y cómo construir una paz. Eso no se hace cada año, ni todos los años, ni es rutina, ni se hace cada 6 meses. Eso lo hicieron los colombianos que estaban vivos al final del siglo XIX y después de incontables guerras en el siglo XIX tuvieron que, los sectores más conservadores que ganaron, decidir cómo iban a construir instituciones en este país. Y se inventaron la Constitución de 1886, que goda, jerárquica, lo que usted quiera, manejó y decidió la política colombiana durante un siglo. A finales de 1950, una generación viva de colombianos tuvo que decidir cómo salir de una guerra, la bipartidista, y construyó unas instituciones para salir de esa guerra, con el propósito de tener una paz estable. Se inventó el Frente Nacional, que con sus más, sus menos, sus peros, nos marcó la vida los siguientes 60 o 70 años. Nosotros somos la tercera generación de colombianos vivos que tienen la oportunidad de decidir y escoger si acaban una guerra y construyen instituciones para tener una paz estable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darnos la vuelta y no hacer la tarea? Eso no es una cosa que pasa de rutina. Hubiera sido mucho mejor que pasara en un año y en unas circunstancias en las que la política estuviera más desprestigiada, pero es este. El fin del conflicto armado no llegó hace 2 años, ni llegó el año pasado, y tal vez no llegue el año entrante. Es este año. Y buena parte de la polarización, la suciedad, la guerra sucia, las tensiones dentro del ejército, la polarización en la política que estamos viendo, es porque la guerra es un muy mal negocio para la mayoría de los colombianos, pero un muy buen negocio para muy pocos. Un muy buen negocio electoral, un muy buen negocio político, un muy buen negocio económico. Y vamos a dejar que nos sigan metiendo en ese negocio de unos pocos por no meternos a darnos la pela de ganarles limpiamente la decisión de parar esta guerra y construir instituciones para tener una paz estable. Yo no voy a hacer eso. Pueda que yo me esté equivocando, pueda que no estemos en una coyuntura tan histórica como yo la veo. Yo sí creo que es una coyuntura muy histórica. Y lo que le enseñan a uno, con profesor Alejandro, lo que le enseñan a uno en las coyunturas históricas es que las decisiones que se toman en esas coyunturas históricas y quienes toman esas decisiones en esas coyunturas históricas tienen efectos que son muy difíciles de revertir. Tienen efectos que perduran por décadas, a veces por generaciones. Yo creo que estamos en esa. Tal vez en 5 años estemos en el mismo foro aquí, digamos, era paja, ¿no? La verdad es que fue un año electoral común y corriente, no pasó nada.
Era un año intrascendente. De pronto sí. Yo creo que no. Yo creo que es realmente una coyuntura histórica. Que lo que estamos viviendo nosotros ahí solo le ha tocado a 3 veces. Esta es la tercera vez que le toca a una generación de colombianos viva hacer esta tarea. A mí me encantaría tomar las decisiones sobre la paz y sobre las instituciones en un contexto menos polarizado, pero la guerra es así, la guerra genera polarización, precisamente, genera exclusión, genera pobreza, genera polarización. Terminaría diciendo lo siguiente: en mi visión de la paz, y aunque yo no comparto muchas de las ideas del uribismo, más que de Paloma, la verdad es que debatiendo con Paloma he descubierto que tenemos muchas coincidencias en muchos temas, pero independientemente de lo personal y de las personas que estén, las personas somos intrascendentes, deberíamos ser intrascendentes en política, lo que importa son las causas y las organizaciones políticas. Claudia López no va a cambiar la política colombiana. La Alianza Verde puede cambiar la política colombiana si perdura, si trasciende, si tiene una plataforma programática que logre construir. Candidata, tiempo. Termino, dame una dispensa de 30 segundos para decir lo siguiente. Yo sí espero que esta generación de colombianos, nosotros, logremos inventarnos una fórmula para acabar esta guerra y construir una paz que no sea otro frente nacional. Qué bueno que con menos expectativas, no con 40 congresistas, pero quizá con 15, el Centro Democrático vaya a estar representado en el Congreso de la República. Hemos estado en esta guerra 60 años porque unos sectores de la sociedad colombiana pudieron argumentar con razón, pero también con excusa, que los excluyeron en el Frente Nacional. Que nunca la derecha en el siglo XXI en Colombia tenga la excusa de decir que hicimos un Frente Nacional en el 2014 para excluirnos. Que por el contrario, digan que fueron, votaron, participaron y decidieron cómo terminar esta guerra y cómo hacer la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Claudia. Damos paso a la segunda sesión del evento. Cada candidato responderá a una serie de preguntas efectuadas por el moderador. Esta tarde nos acompaña el profesor Alejandro Sánchez, el director de la carrera de Ciencia Política de la Javeriana Cali, y él es el encargado. Gracias, Rubén. Yo igual quería contarles a ustedes y a los presentes que las preguntas fueron formuladas por estudiantes y profesores del programa de Ciencia Política, y pues yo quisiera hacerles una primera pregunta, digamos, pensando en sintonía con esta invitación que nos hacen a pensar la Colombia de los próximos 10 años. Nos hacen la siguiente pregunta, les hacemos la siguiente pregunta: el modelo de desarrollo planteado por Uribe y Santos no parece ser realmente diferente. Como se vio en las marchas campesinas del año pasado, son muchos los sectores sociales que se han visto perjudicados por él. Y la pregunta sería, ¿qué puede hacer, digamos, qué se podría hacer desde el Congreso para corregir este modelo, o al menos para compensar sus efectos negativos sobre algunos sectores? Y en ese mismo sentido, pues la pregunta sería un poco ¿qué ofrece la movilización en torno al voto en blanco como alternativa para enfrentar esta situación concreta, digamos? Gustavo, tienes la palabra. El paro agrario del año pasado fue un campanazo de alerta a un modelo, no tanto a un candidato o a un presidente, a un modelo que viene acabando con las aspiraciones de muchas personas marginadas, entre ellos los campesinos. No por eso, nosotros tenemos nuestras encuestas internas y no es gratis que en Boyacá el voto en blanco, si tiene en el país el 30%, en Boyacá más o menos ese porcentaje es del 47 al 48%. Los campesinos, para aquellos que creen que esto es solo de redes sociales, los campesinos, hemos estado en los municipios de Boyacá, ya no creen, y a nosotros no nos pueden coartar el derecho a no creer, nos lo hemos ganado. A mí, cuando intenté hacer una campaña para el voto en blanco hace unos años, me dijeron, sí hay que creer, hay por quién votar. Mire que apareció el polo democrático, hay una gente ahí muy buena, hay una convergencia, hay un pluralismo, hay gente muy chévere, votemos, listo, hagámosle campaña. ¿Y qué hice? Voté por el peor ampón que ha dado Bogotá, Samuel Moreno. No, eso para qué el voto en blanco, no vote su voto, hay por quién votar. Y voté por el peor ladrón que ha habido en Bogotá, que permitió a todos los partidos políticos entrar a saco al erario y saquear esa pobre ciudad. Y eso está pasando con los campesinos. Llevan 200 años diciéndoles ahí por quién votar. Hubo la época del trapo rojo y el trapo azul que ya afortunadamente superaron, porque se dieron cuenta que los partidos no los representan. Los partidos son
carteles de avales, y pueden que mis compañeras estén en partidos políticos y que ellas sean muy buenas. Yo no niego, iba a decir acá una infidencia que siempre me las cobran en las redes sociales, pero si hubiera 268 congresistas como Claudia, yo no tendría problema en votar. No voto por ella, porque sé que no va a hacer nada, y en 4 años la vamos a ver frustrada, diciendo no pude hacer nada, y sé que va a hacer todos los esfuerzos, no va a dormir en esos 4 años, presentando proyectos y haciendo grandes debates, pero no la van a dejar hacer nada. Entiendan que esto es un problema de unas castas políticas enquistadas en la corrupción que no permiten hacer nada, y si por algún motivo se les cuela alguno, como el pobre Petro, le van a hacer la vida imposible desde el primer día. Mire, recuerdo que Petro no llevaba ni un mes de posicionado, ya le estaban armando, recogiendo firmas para revocarlo, y si no, entonces le buscamos la caída por el otro lado, y si no, le inventamos esto, si no, hacemos un complot, de la manera que sea, a estas pobres personas. Perdón que el asterisco de pobres es porque sé que luchan mucho y se sacrifican mucho, pero a estas personas nunca las van a dejar hacer nada. Por eso los campesinos dijeron no comemos más cuento, y salieron a las calles a bloquear las vías porque no les quedaba otra alternativa, aunque no estoy de acuerdo con esas movilizaciones que afectan a otras partes de la población civil que no tienen nada que ver con los conflictos. Pero por eso los campesinos ya tuvieron el momento de reflexión, y hoy muy difícil que le vuelvan a creer a ningún candidato, y no lo van a hacer. Y votar en blanco puede que no arregle los problemas, de hecho no los arregla, eso no es una cuestión que se puede arreglar de la noche a la mañana, pero sí les va a mandar un mensaje a esta clase política corrupta. El mensaje es: no les creemos, no los queremos en la democracia, tienen que irse de la democracia, tienen que darle el espacio a estas personas, pero en cantidades, no en 3 y 4, tienen que dejarlos ser, y cuando la democracia nos garantice la pureza del voto, porque entre otras cosas, el fraude electoral, ya en la biografía les faltó decir eso, escribí un libro que se llama Cómo se roban las elecciones en Colombia. El fraude electoral le da acceso a los cargos de elección popular a verdaderos bandidos. ¿Qué calidad de ley puede tener un Congreso donde todo el mundo entra comprando votos y estas minorías, como Paloma y como Claudia, llegan allá a punta de discursos, con ética, porque yo las siento incapaces de ir a comprar un voto, de hacer una promesa o de ofrecer algo que no son capaces de cumplir? ¿Qué calidad de leyes podemos estar construyendo en Colombia cuando llegan los Guerra Tulena, los Gordos Garcías, los hijos de los paramilitares de Santander, que son 5 ya en contienda en esta campaña? ¿Qué calidad de Congreso podemos tener? Pues el que nosotros nos merecemos, el que nosotros elegimos. Por eso, si el voto en blanco no puede cambiar las cosas, con que les quitemos poder, con que los deslegitimemos, como están haciendo los campesinos, para no salirme tanto de la pregunta, eso ya es una ganancia, es empezar a construir algo. No tenemos el as bajo la manga, no tenemos el sombrero del mago para decir que es que el voto en blanco arregla los problemas del país, pero empieza a sembrar en la población una palabrita que se nos ha olvidado y que es la que tenemos que recuperar, que se llama dignidad. Gracias. Damos paso a la candidata Valencia. Bueno, sobre el modelo de desarrollo, no, yo creo que hay unas diferencias sustantivas entre Santos y Uribe. La primera es que Uribe es una persona que mantiene un diálogo permanente con las comunidades. La gente que quería hablar con él podía hablar con él. El presidente Santos, en cambio, es un presidente muy ausente, que no le interesa la provincia colombiana, que no le interesa hablar con nadie, y eso sí genera unas diferencias sustantivas. Y me imagino que la pregunta está muy referida a los TLCs y todo el gran debate sobre si el libre comercio es o no una buena política para el agro y para la industria. Yo creo que eso, como todo, depende, pero lo que sí es claro es que cuando ustedes estudian las economías que han salido adelante en Latinoamérica, se dan cuenta que tanto Perú como Chile tienen muchísimos más TLCs que Colombia, y por eso tienen unos crecimientos económicos mucho más importantes que han permitido niveles de ingresos mejores para las poblaciones. El TLC tiene una ventaja grande, y es que hay muchas personas que están por fuera de la posibilidad de consumir ciertos productos, porque los productos en Colombia son muy caros. Entonces piensen ustedes en el pollo. El pollo tiene un precio de 8.000 pesos, pero si con el TLC llega a 6.000, muchas personas que no tenían acceso a ese pollo van a tener ahora acceso a comprar el pollo porque es más barato. Eso es una buena cosa.
pero supone también al mismo tiempo un reto muy grande, y es cómo vamos a lograr que la industria avícola colombiana pueda competir con el pollo que llega más barato. Nosotros creemos que eso sí se puede hacer y se puede hacer bien. ¿Cómo? Primero, créditos de largo plazo que efectivamente se le den al campesinado colombiano, porque hoy en día el Banco Agrario no le presta a nadie, no suelta un peso, no, hay que lograr que realmente entreguen la plata y que los créditos sean de largo plazo, para que los cultivos de tardío rendimiento, como el aguacate que tiene 7 años muertos, por ejemplo, pues no tenga uno que empezar a pagar, sino cuando ya le empiece a producir el cultivo, para que pueda haber renovación de la maquinaria agrícola, para que los campesinos pequeños se puedan asociar y comprar la maquinaria que necesitan. El ICA debería estar haciendo investigación en semillas y en tecnología. Colciencias debería destinar gran parte de sus recursos a la investigación agropecuaria. Pero hoy en día las dos entidades están dedicadas a la politiquería. Colciencias recibió 2 puntos de las regalías que dice para ciencia y tecnología, y todos nos pusimos muy contentos. Lo que no le contaron al país es que simplemente crearon unos OCATs que son para que los alcaldes y los gobernadores de cada departamento cogieran la plata de ciencia y tecnología para politiquería, y lo mismo con el ICA, hoy en manos de algún congresista. Entonces necesitamos instituciones que realmente hagan lo que se necesita hacer. Y el gran problema del agro hoy en día es el narcotráfico y el contrabando. Hoy en día todo el lavado de activos del narcotráfico se está haciendo a través de contrabando de productos agrícolas, porque como en Ecuador está dolarizada la economía y en Venezuela está prohibida la circulación de dólares, usted llega con una maleta de dólares y todo el mundo se los recibe. Compran productos agrícolas como papa, como arroz, como leche, carne, y la traen por contrabando a Colombia y la venden a pérdida. Son gigantescas las industrias del contrabando en Colombia, y hace 35 años no se sanciona a nadie por contrabando, y el fiscal dice que es que la fiscalía está muy ocupada y que el contrabando no puede ser una prioridad. Yo creo que sí tiene que ser una prioridad, como el tema de política monetaria. Ustedes vieron que el año pasado el peso fue la moneda, o estuvo entre las monedas más revaluadas del mundo. Es decir, si una persona antes recibía por $1, un agricultor con una libra de café, 2.800 pesos, que lo vendían $1, quedó recibiendo 1.500 pesos. Por supuesto, eso quiebra cualquier industria, nadie lo puede resistir, como se reventó toda la industria del calzado y tantas otras, porque no resistían la competencia. Hay que hacer de la política monetaria una prioridad. Y yo diría una cosa para terminar, que es un comentario adicional, sobre el Frente Nacional. No es cierto que la izquierda estuviera excluida, es que el Partido Liberal en ese momento reunía muchísimo a la izquierda, pero lo que es más, hubo candidaturas durante el Frente Nacional del MRL que dirigía Alfonso López, que eran movimientos de izquierda, movimiento revolucionario, que tenían una ideología de izquierda y que participaron en las elecciones y no ganaron. En Colombia ha tenido espacio la izquierda, es más, llevan tres alcaldías con el poder en Bogotá. Tremendo ladrón de izquierda. Perdón, tiene la palabra Claudia López. Vale. Ahorita debatimos. Claudia, por favor. Gracias. Yo quisiera anotar varias cosas antes de abordar directamente la pregunta. Lo primero es decir que yo no necesito ir al Congreso para hacer algo por esta democracia. Yo estoy haciendo algo por esta democracia desde que tengo uso de razón. Yo tenía 18 años cuando me uní al movimiento estudiantil por la Constituyente, tenía 21 cuando ayudé a hacer la Constitución de 1991, que con todos sus problemas es un gran orgullo para este país. Tenía 27 cuando fui por primera vez una de las funcionarias más jóvenes de la Alcaldía de Bogotá y trabajé en el tema de organización comunal y comunitaria en Bogotá. Tenía 35 el día que descubrí la parapolítica y tenía 42 el día que ayudé a meter a 42 parapolíticos corruptos a la cárcel apoyando a la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia. Así que sí, yo no necesito lanzarme al Congreso para hacer algo por la democracia colombiana, yo lo he hecho toda mi vida. La única razón por la que me estoy metiendo ahora es corriendo el riesgo de que creo que este año, no el pasado ni el anterior, ese Congreso corrupto, desprestigiado, todo lo que ustedes quieran, es el que va a decidir si Colombia sigue en guerra o hace paz, y si hace qué tipo de paz. Una paz como se la imaginan muchos, como quien se quita las FARC de encima como si fuera un mosquito que lo pica a uno y le harta para seguir en el feliz mundo de la corrupción y la inequidad que nos inunda, o si va a poder ser una paz que construya instituciones, fortalezca la justicia, depure la justicia, la lleve a los municipios del país
incorpore esos 15 millones de colombianos abandonados y cree instituciones con las que se pueda hacer un mercado que genere oportunidades de trabajo y equidad. Es ¿qué hacemos, Gustavo? Es este Congreso. Tú dices que yo en 4 años voy a estar muy frustrada. Espero volverte a ver en este sitio para decirte que creo que en 4 años el que va a estar muy, perdón, en 4 años no, en 4 semanas el que va a estar muy frustrado eres tú, no yo. Porque lo que va a ocurrir en 4 semanas es que con tu campaña, que yo respeto mucho, lo que va a ocurrir es que muchos candidatos decentes, con ideas, organizados, no van a poder competir al tiempo, contra las mafias, el clientelismo, la abstención y el voto en blanco. Es muy berraco competir al tiempo contra esas 4 cosas. Y la posibilidad de no lograr construir un proyecto político en medio de esa adversidad conjunta es muy alta. En 4 semanas, Gustavo, lo que va a pasar es que a más voto en blanco, más fácil para las maquinarias. Cualquier libro de ciencia política para Dummies 1 les dice que lo que busca un político corrupto es tener un electorado chiquito. Entre más grande el electorado, más difícil para el político corrupto. Se lo dice cualquier libro de ciencia política -1. Entre la abstención y el voto en blanco, lo que les estamos es facilitando la vida a las maquinarias. Cada vez tienen un electorado más chiquito, se eligen con más poquitos votos. El señor Gerlain, que ya 45 años robándose el departamento del Atlántico, ¿cierto? El señor Gerlain se elige, qué pena decir esta palabra, pero se elige con miserables 40.000 votos. No es que le toca levantarse 400.000 votos para elegirse. ¿Por qué? Porque el 60% de la gente no vota, porque está hastiada de la política, con razón, yo no digo que no. Pero todo eso lo que hace es hacerle la vida más fácil. Así que me temo, Gustavo, que yo en 4 años voy a poder decir, logré algunas cosas, no todas, corrí estos 100 metros, ayudé a construir democracia y tú vas a estar muy frustrado, porque los que querías combatir van a tener más posibilidades, más votos y más curules y más facilidades de permanecer en el poder por cuenta de tu iniciativa. Lo tercero que quisiera decir es que yo estoy de acuerdo contigo, digámosle, ¿cómo más le gritamos desde aquí a los políticos que nos tienen mamados y que su corrupción nos tiene mamada? Para decirles eso no necesitamos votar en blanco. ¿Tú crees que los políticos no lo saben? No saben que los detestamos, lo saben en todas las encuestas, se lo dice. La segunda institución más desprestigiada de Colombia después de las FARC es el Congreso. Es decir, notificados están, la pregunta es ¿cómo vamos a cambiar eso? A mí sí me da mucha angustia, y no digo que vaya a terminar en eso, pero hay un riesgo, y es que estas cosas, digamos, no pensemos qué va a pasar después, solo mandemos un mensaje que los odiamos, y ya, y listo, ¿sí? Por vía de esas cosas populistas hemos terminado en autoritarismos, por vía de estas cosas populistas de derroquemos a esta clase política corrupta, infeliz, Venezuela terminó en un Chávez. Entonces sí hay que pensar en el día después, no es solamente que vamos a mandar un mensaje de indignación el día de las elecciones, ¿y después qué? Y cuando hayamos desbaratado las pocas o muchas instituciones democráticas que teníamos, ¿en qué nos vamos a quedar? ¿En el populismo autoritario de un Chávez o de un Uribe, que feliz gobernaría sin instituciones? ¿Feliz gobernaría sin instituciones? Entonces sí hay que pensar en el día después, esto no es solamente de mandar un mensaje, una tarjetica diciéndole con amor te odio, ¿y después qué? Hay que pensar en el día después. Tiempo, Claudia. Gracias. Silencio, por favor. Yo antes de la siguiente pregunta quisiera señalar, pese al optimismo, candidata López, con el que usted, digamos, aborda el reto de ser candidata al Congreso, hay una profunda desconfianza con el Congreso como institución. Desconfianza que un poco similar a la que uno encuentra en pronunciamientos del Centro Democrático relacionados con cuál va a ser el rol del Congreso en los próximos años si la paz se firma, dado que la paz, lo decía el doctor José Obdulio esta mañana, condicionaría de plano y casi en su totalidad la agenda de lo que el Congreso y en general las instituciones podrían hacer en los próximos años. Y lo mismo, digamos, una profunda desconfianza obviamente en ustedes. Yo quisiera preguntarles o traer a colación una pregunta que hacía otra de las personas, y es la siguiente. Trátese o no de un proceso ligado a la firma de un acuerdo de paz, tal como lo sugieren las FARC, la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha estado circulando desde hace un buen tiempo en la opinión pública. ¿Consideran ustedes pertinente esa idea? ¿Qué no les gusta de la Constitución del 91 y qué ameritaría su convocatoria? Gustavo.
Hace 2 años encontré un congresista frustrado